Hace 30 años, la Corte Constitucional, en la sentencia C-221, despenalizó el porte y consumo de sustancias psicoactivas para uso personal. Yo creo que esta sentencia fue importante porque reconoció el derecho que tienen las personas a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo, incluso si esa decisión tiene que ver con consumir sustancias psicoactivas. Y creo que también fue importante porque abrió la puerta a que entendiéramos que el consumo no necesariamente tiene que ver solo con la enfermedad o con lo que conocemos como los trastornos por consumo de sustancias, sino que muchas veces pueden las personas tomar la decisión de consumir sin que eso necesariamente implique que se va a afectar su autonomía o su voluntad. Esta es una sentencia emblemática de la Corte Constitucional. ¿En qué sentido? En que yo creo que marca cuál fue el proyecto inicial de la Corte Constitucional en sus primeros años de funcionamiento, en marcar una distancia muy importante frente al régimen constitucional existente antes de 1991. Esta decisión declaró inconstitucionales varios artículos del Estatuto Nacional de Estupefacientes que penalizaban el porte y consumo de cantidades pequeñas de drogas para consumo personal. Las sanciones iban desde arrestos y sanciones pecuniarias, multas, hasta internamiento forzoso en establecimientos psiquiátricos o similares. La Corte, al revisar estas normas, determinó que iban en contra del modelo que se instauró a partir de la Constitución del 91 porque atentaban contra el libre desarrollo de la personalidad y patentaban un modelo de Estado paternalista. Además que no respetaban, digamos, con las decisiones de quienes, incluso si tenían un consumo problemático de sustancias psicoactivas, no querían recibir un tratamiento de rehabilitación. Es una sentencia que valida la idea de libertad que es transversal a toda la Constitución. Es una sentencia que hace una opción muy radical por una idea de libertad entendida como autonomía personal, que en su momento, y yo creo que aún sigue siendo controversial, porque la Corte Constitucional hubiese podido escoger otras visiones menos generosas de la libertad personal. De hecho, una lectura atenta de la sentencia muestra que fue una sentencia de 5 magistrados contra 4, y el salvamento de voto, los 4 magistrados que no estuvieron de acuerdo con la decisión, pues presentan una visión alternativa de la libertad que hubiese podido ser si las mayorías en la Corte hubiesen sido distintas la que tendríamos hoy en día. Hace parte de mi autonomía, de la autonomía más elemental. Es decir, nadie me puede obligar a mí a que reciba una droga que yo no quiero recibir. La sentencia es una sentencia que también está relacionada con la figura legendaria y emblemática de Carlos Gaviria Díaz en la vida nacional, un liberal socialdemócrata muy importante, cuya visión constitucional pues marcó esa primera etapa de la Corte Constitucional. Estuvo acompañado pues por supuesto por Eduardo Cifuentes, por Alejandro Martínez Caballero, entre otros. Esa sentencia ha sido polémica, yo creo que desde el momento en que fue proferida por la Corte Constitucional. El gesto del gobierno de César Gaviria en ese momento, un gobierno pues, que fue fundamental para la expedición de la Constitución, fue resistir la sentencia y resistirla como suelen resistir los gobiernos las decisiones constitucionales que no le gustan, y es decir que había que reformar la Constitución para prohibir la dosis personal en el propio texto constitucional. Originalmente, el Estatuto Nacional de Estupefacientes determinó la dosis personal para 4 sustancias particulares con un gramaje específico. Estamos hablando de marihuana, estamos hablando de hachís, cocaína y metacualona. Especialmente para la marihuana de 20 gramos y para la cocaína de 1 gramo. ¿Qué ocurre hoy, 30 años después, con esta decisión y qué ha ocurrido en el proceso? Esto es un proceso que está lleno de tensiones, de contradicciones, que terminan siendo un poco como paradojas, de
avances en ciertos sentidos y también de retos, por no llamarlos retrocesos. La Corte posteriormente, en los años posteriores, volvió a considerar la dosis personal, dadas unas reformas constitucionales que durante el gobierno, primero o segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se le hicieron al artículo 49 de la Constitución sobre el derecho a la salud, lo cual llevó a que se volviera a reconsiderar el tema y la Corte volvió a afirmar el mensaje central de la sentencia C221 del 94, es decir, las personas son autónomas y pueden optar por proyectos de vida que incluso pueden ser vistos como dañinos para su propia salud. La idea de que la libertad y la autonomía está hecha para garantizar una sociedad plural y diversa, donde ciertos proyectos de vida pueden ser incómodos para otras mayorías. Y que pese a la incomodidad, pues forman parte de la democracia y deben ser garantizados y protegidos. Esta sentencia abrió la puerta a que en el país se pensaran abordajes diferentes al tema del consumo de sustancias, más allá de la prevención, es decir, cómo hacemos para que las personas no consuman, y el tratamiento, cómo hacemos para que las personas dejen de consumir, y nos pudiéramos, digamos, empezar a imaginar abordajes en el que las personas pudieran, digamos, hacer un uso efectivo de ese derecho que tienen de decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos con el consumo de sustancias, sin necesariamente obligarlos a que tuvieran que dejar de consumir. Inicialmente la Corte a partir de 2008 empieza a revisar su jurisprudencia en decisiones en donde hay consumidores que portaban ligeramente una cantidad superior a la dosis personal. Ejemplo, una persona portaba 1.5 gramos de cocaína cuando la dosis personal de cocaína es 1 gramo. Esa persona ingresaba al sistema penal y era acusada, y en la mayoría de los casos se podía condenar por el delito de tráfico de estupefacientes. La Corte, al revisar este recurso extraordinario de casación, empieza a decir que este tipo de conductas no son lesivas para los bienes jurídicos que protege el delito, es decir, para la salud pública, para la seguridad, para el orden. Y esto implica que la Corte en esos casos empieza a determinar que estas personas no deberían ser sancionadas porque eran conductas de consumo que superaron accidentalmente, por así decirlo, el límite de la dosis personal. Esto se ha ido desarrollando y se ha ido transformando de manera significativa y es muy importante por varias razones. Entonces, luego de 2008, las transformaciones han sido bastante reveladoras y llegamos a varios estadios. Uno de ellos es la creación del concepto de dosis de aprovisionamiento, que lo que en realidad dice es no necesariamente un consumidor está en la calle con más de la dosis personal porque quiere comercializarla, sino que esta persona se está aprovisionando para futuros consumos, 1 mes, 2 meses, 1 semana. Y esto no debería ser sancionado. Entonces la Corte empieza a hacer este tipo de modificaciones de su jurisprudencia para limitar un poco el alcance que ha tenido, digamos, el derecho sancionatorio y el derecho penal sobre los consumidores. Y creo que eso tiene mucho que ver con la necesidad de desestigmatizar el consumo, porque hasta ese momento el entendimiento que teníamos era que siempre una persona que consumiera sustancias psicoactivas necesariamente iba a tener unas consecuencias negativas como el trastorno por consumo de sustancias. Y lo que sabemos hoy en día es que no, lo que sabemos es que muchas personas que consumen sustancias nunca llegan a enfermarse, y entonces esta sentencia, digamos que abrió la puerta a que tuviéramos que pensar también en estrategias en salud para estas personas que consumen y que no necesariamente se han enfermado o se van a enfermar por el consumo. Y el estigma, digamos, entra a jugar un papel importante en esto, porque muchas veces, digamos, esta criminalización que había sobre el consumo hacía primero que los consumos pues fueran más problemáticos, porque el autoestigma también influía en la forma en la que las personas consumían, en la forma en la que las personas se relacionaban con la sustancia y con el entorno, pero también influía en que las personas temían buscar ayuda en unas etapas, digamos, más tempranas, por ejemplo, de un consumo problemático. En cuanto a las tensiones e intentos de retroceso, creo que lo principal que ha ocurrido en materia de consumo personal de sustancias psicoactivas es el Código de Policía de 2016. Mi impresión es que la sentencia nunca ha sido recibida particularmente entre las autoridades policivas y nunca ha contado con apoyos mayoritarios dentro de
dentro de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley. Y lo que ve uno es ese debate que ha existido posteriormente sobre el consumo en lugares públicos, que todo en relación con el código de policía, todo lo cual lo que muestra es una gran resistencia a ese mensaje principal, que los argumentos frente a los cuales se opuso la sentencia en el 94, digamos los derechos de los niños, los derechos de las familias, argumentos muy tradicionales y conservadores siguen existiendo en el debate público y son los que se movilizan tradicionalmente para tomar medidas que limiten el alcance de esa decisión. Particularmente hubo dos normas del Código de Policía que cambiaron la forma de relacionarse con el espacio público y de socializar incluso en el espacio público. Se trataron entonces de los artículos 33 y 140, que incluían la prohibición general de consumo de cualquier sustancia psicoactiva, incluido el alcohol. Esto vació los parques, pero no solamente los vació y dejó sin espacios de socialización a las personas, sino que además generó mayores tensiones entre ciudadanía y policía. Uno de los retos que se ha identificado en términos de la eficiencia de uso de recursos policiales y judiciales, en términos de la implementación de la dosis mínima y de la sentencia de la Corte, es que se mantienen operativos por debajo de los límites que define la Corte Constitucional y la Ley 30 de 1986. Por un lado, la sustancia que más se incauta en Colombia hasta el 2017-2018 era el cannabis, y además el 40% de las incautaciones que se realizaban de esta sustancia eran inferiores a 20 gramos. Por lo tanto, esto ha impedido que los recursos policiales efectivamente se orienten a atacar la criminalidad y a combatir el narcotráfico, puesto que los resultados operativos son más fáciles y más logrables en estos niveles inferiores a la dosis mínima. Por lo tanto, en términos de regulación, una de las ventajas que traería la regulación del mercado de cannabis, para empezar, es que todos los recursos que se destinan a lograr estos resultados operativos pueden orientarse a otro tipo de sustancias, a otro tipo de incautaciones de mayor cantidad que realmente afecten las estructuras criminales y afecten los recursos con los que se financian estas organizaciones. A 30 años de la despenalización del consumo y porte de sustancias psicoactivas en Colombia, creo que los retos son significativos y gigantescos. ¿Qué pasaría si esa decisión tuviese que ser tomada hoy, 30 años después? Yo creo que desarrollar una política que sea respetuosa de los derechos humanos significa, pues, primero, reconocer ese derecho que tienen las personas a decidir sobre su vida y sobre sus cuerpos y poderles ofrecer alternativas en función de sus necesidades. Como lo mencionaba ahorita, no todo el consumo necesariamente es un consumo problemático, ni necesariamente es un consumo que derive en un trastorno. Y eso lo que quiere decir es que la política pública debería considerar también qué acciones, qué herramientas, qué estrategias, qué programas, qué intervenciones necesita una persona que no tiene un trastorno por consumo o que no tiene un consumo problemático. Eso es un reto no solamente jurídico, es un reto también social, y es quitarle la imagen de criminal, de enfermo a quien consume sustancias psicoactivas. Y para que esto suceda, pues hay que empezar al menos desde lo que se puede hacer, y es desde lo jurídico. Y es necesario replantear la forma en la que se entiende la convivencia y la seguridad, y la forma en la que estas concepciones se traducen en la ley, especialmente el Código de Policía. Es importante y yo creo que es necesario replantearse el Código de Policía, porque el consumo de sustancias psicoactivas no es un asunto de seguridad, no es un asunto de bandas criminales. El consumo de sustancias psicoactivas es un asunto social, es un asunto de salud pública, que no debe pasar por la intervención de la policía ni por la intervención del sistema penal. Eso creo que se traduce en que una política respetuosa de los derechos amplía la gama de estrategias que tenemos para atender el fenómeno del consumo, pero también creo que incluye que estos abordajes sean respetuosos de ese derecho que tienen las personas de decidir, pero también protectores del derecho que tienen a la educación, protectores del derecho que tienen a la vivienda, protectores del derecho que tienen al trabajo y sobre todo protectores del derecho que tienen a la salud. Es decir, que debe ser también una política que promueva el acceso de las personas que consumen drogas a los diferentes servicios que necesiten para proteger su salud.